Hola jóvenes, les mando un saludo. Empezamos ya una nueva etapa. Ya ya vimos un poco de lo más básico, de lo básico del inglés. Así que vamos a continuar con el libro. Pero antes del libro quiero hacer como una observación que es sobre la estructura de las preguntas en inglés. Ustedes tienen aquí, ustedes están viendo esta estructura de las preguntas en inglés. Normalmente al principio se utiliza una pregunta que se dice pregunta WH. Generalmente tiene estas palabras que son para comenzar preguntas. Tienen una W y una H, como what, why, where, when, who, how, que es como HW, pero bueno, también sirve como, yo le llamo esto como la palabra WH, ¿no? Eh, Normalmente las preguntas empiezan con esta palabra, aunque hay preguntas que no tienen este elemento, pero aún así el orden que veremos posteriormente o que están viendo aquí en pantalla posteriormente se sigue respetando, solo que no se menciona esa palabra. Por ejemplo, aquí tiene auxiliary verb, do, did, are, will, was, have, can. Esas son palabras que pueden servir como auxiliares. Las principales son do y sus derivados y el verbo to be. Después tenemos el sujeto, que puede ser un pronombre personal. You, he, you, I, he, she. Y también puede ser pues como tal un sujeto, ¿no? Puede ser un sustantivo. Puede ser the pizza, the car, the dog. eh, y después del sujeto tenemos eh, el verbo principal. Eh, Observen que, por ejemplo, ustedes normalmente dicen you are going to the party, ¿no? O you are going to the party this weekend. Y en este caso, si ven aquí donde dice where are you going this weekend, aquí en inglés lo que cambia principalmente es que al escribir en una afirmación, normalmente decimos you are going to the party. Entonces, primero decimos el sujeto you, luego decimos el auxiliar are y ya después decimos lo demás normalmente. Lo que quiero hacer énfasis es de que el sujeto y el auxiliary verb generalmente los decimos al revés. Cuando hacemos afirmaciones decimos you are, pero cuando hacemos preguntas decimos are you. En afirmativas decimos I am, en preguntas decimos am I. Y bueno, eso es lo que quiero decir sobre esta diapositiva. Pero bueno, vayamos con los ejemplos que ya han visto ustedes, que estos ejemplos los han visto en Aprende en Casa. Por favor, vean el programa, aunque yo no les esté pidiendo algo, porque yo sé que ustedes pueden copiar el resumen. Realmente a mí no me sirve de nada que ustedes sepan copiar. A mí lo que me sirve es de que ustedes realmente se pongan a verlo y estén aprendiendo. No lo vean por verlo, véanlo por aprender. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas que pusieron fue What do you do? Que significa ¿qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Eh, Normalmente podemos hacer como más específica esta pregunta al decir What do you do for a living? Que ahí empiezas a responder I'm a teacher, I'm an archaeologist, I'm a doctor. Y bueno, la siguiente sería de la siguiente pregunta que vimos en Aprende en Casa es Who is she? Entonces, si se dan cuenta, estas preguntas sí embonan en esta estructura, siempre se respeta esta estructura, por eso quiero presentárselas.
para que no piensen que se tienen que aprender cada pregunta. Ustedes simplemente pueden escribir en su cuaderno este cuadro y una vez que lo tienen, pues pueden decir, pues primero es la palabra con WH, ¿cuál sería? Pues sería esta. Luego el verbo auxiliar, ¿qué me conviene usar? El verbo to be o el do, u otro como el can o el should. Luego viene el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ella, you, he, she, it, they, o un sustantivo como the dog, the house o cualquier otra cosa. Who is she? ¿Quién es ella? What's your favorite activity? También respeta esta estructura. Your favorite activity es todo un sustantivo, tu actividad favorita. Incluye un adjetivo que es favorite. Your favorite sería como un adjetivo, pero finalmente todo esto es el sustantivo. Are you a friend? ¿Eres un amigo? Cuando ahí estaba el supuesto nativo de ahí de la selva, le preguntaba, ¿Are you a friend? ¿Eres un amigo? Entonces, observen que no necesariamente, casi siempre auxiliary verb y subject son básicas. Ahí siempre va a haber algo. Pero en la pregunta, la palabra de pregunta o palabra de WH, ahí puede que falte la palabra. O también, si ya tenemos un verbo to be, pues puede ser que no tengamos otro verbo principal. Main verb es verbo principal. Y el predicado, pues también puede ser que la pregunta sea corta y que no tenga predicado. How old are you? No, pero what is he like? O what's he like? Que es como lo presentaron con el apóstrofe contraído. Lo presentaron en Aprende en Casa. What's he like? ¿Cómo es él? Este like, vean que significa gustar, pero aquí en este contexto adquiere otro sentido y significa cómo. Cómo en el sentido de parecido a qué. ¿Cómo es él? What's he like? Por eso es para preguntar descripciones. How old are you? How old el old se junta como con la pregunta porque estás preguntando qué tan viejo. Entonces lo vamos a mezclar con la palabra WH. Y pues finalmente, do you like video games? Pues también es otro ejemplo. Bien, entonces cada que vean una palabra, vean cómo la podrían acomodar dentro de esta estructura. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza me preguntan. Y pues ya vamos a proceder a la parte del libro que será en otro video. Ok, let's get started. Unit 4, TV shows and emotions. La unidad 4, programas de televisión y emociones. Ustedes recordarán, si es que vieron el primer video en el que me presenté, yo les dije que íbamos a empezar las unidades como en desorden, según yo, conforme voy viendo que, conforme yo considero que van un poco más de fácil a difícil, y también como mezclando un poco los diferentes ambientes, el ambiente académico, el ambiente lúdico, el ambiente familiar, para que no sea tedioso. Y también elegí pues los temas más importantes. Lo más probable es de que no acabemos el libro, no es como el objetivo, pero sí pues aprovecharlo, lo que tiene, pues yo creo que sí podemos aprovecharlo. Entonces pues empecemos. Step 1. Identify genres. Interpret general sense and details. Identificar géneros, interpretar el sentido general
Y los detalles, obviamente estos sobre programas de televisión, identificar géneros de programas de televisión e interpretar el sentido general y los detalles de programas de televisión. Esto para el paso 1, que es como la primera parte de la unidad 4. Pero la unidad 4 en general, su objetivo es: In this unit you will study models and participate in interviews about TV programs. En esta unidad tú estudiarás modelos y participarás en entrevistas acerca de programas de televisión. To discuss the reactions and emotions they generated in you and your classmates. Para discutir las reacciones y emociones que generaron en ti y en tus compañeros de clase. Discover. Discover es como la parte más fácil. Descubre. Es así como un primer acercamiento al tema. What TV shows do you watch? ¿Qué programas de televisión ves? In small groups, discuss what TV program each picture shows and what genre it represents. En pequeños grupos discute qué programa de televisión muestra cada imagen y qué género representa. Entonces tenemos sports, que significa deportes, news, noticias, sitcom, que es una comedia de situación. Son de esas comedias típicas estadounidenses. Cartoons, que ahí le faltó una R ahí al libro, corríjanlo. Talk show, que es como un show de pláticas en el que en los programas en los que se ponen a platicar sobre diferentes temas. Documentary, un documental. Entonces, pues sports obviamente es la letra F. News, letter A. Sitcom is letter E. Cartoons is letter C. Talk show letter D. And documentary is letter B. No voy a escribir. Yo podría poner aquí pues las respuestas como tal, pero muchas veces cuando hago eso, pues no oyen el video y solo copian las respuestas, y pues el objetivo es que también escuchen el video para que oigan la pronunciación.